Regresamos a Hielo para Todos y tenemos historias oficiales con la señorita Victoria Duclos-Siuet. No quiero comenzar este bloque sin antes decirles y honrarles a Beto y a Vicky que vieron el contenido que se habló en el segmento anterior. Viste, exactamente. Ven. Bueno, este bloque lo vamos a dedicar a hablar de Togo. ¿Lo anotaste? ¿Eh? ¿Anotaste el título? Togo, por supuesto. Ah. Perdón, no puedo parar de pensar en viste que ahora los tuiteros imbéciles, cada vez que alguien se queja de algo del gobierno y te presumen kirchnerista, te dicen Tugo. Tipo, ¿cómo es que la culpa de tu gobierno? Bueno, nada. Entonces, cuando yo leía Togo, no podía dejar de pensar en Tugo. Nada, una pelotudez lo que estoy diciendo, pero no importa. El punto es que vamos a hablar de Togo, de Israel Adrián Caetano. Israel Adrián Caetano, un director que lo tenemos dentro de la cinematografía local. Para nuestro cine es importante Adrián Caetano. Y de la tele también. Sí, claro. Él hizo Pizza, Birra y Faso, por ejemplo. Un oso rojo. El otro hermano, esta película basada en Bajo este sol tremendo de Carlos Busquet, por ejemplo. Crónica de una fuga. Apache, la vida de Carlos Tevez. Acá entramos como en esta parte Netflix de Caetano, que yo no me hubiera imaginado el cruce, ¿no? Por el tipo de cine que hace Caetano y el tipo de cine y series que propone la plataforma. De hecho, acabamos de hablar de una película de la plataforma y vamos a seguir hablando de algunas cosas también. Y el estilo es, para mí, bastante distinto. Pero bueno, sin embargo, emprendió un camino dentro de la plataforma y hizo Apache, algunos capítulos de la vida de Carlos Tevez y Puerta 7, por ejemplo, también. Hablamos en su momento acá en Hielo. Sí. Y ahora Togo es la primera película de Netflix hecha en Uruguay. Caetano es uruguayo, entonces es como, es importante. Trata sobre un cuidacoches que se empieza a ver acorralado por la llegada de unos narcos a Montevideo que empiezan como a copar las calles, ¿no? Y básicamente la calle es no solamente su lugar de trabajo para Togo, justamente este personaje, sino que además es su casa. Entonces es como que él tiene mucho que perder con la llegada de estos hombres a este territorio y la calle se va a disputar de una forma bastante picante. Tenemos al personaje de Diego Alonso, al actor Diego Alonso haciendo de Togo. Diego Alonso que, bueno, para quienes vimos Ocupas era pollo. Y también era uno de los conductores de Caos, si no me equivoco, un programa de tinte sociopolítico, si no me equivoco, en fines de los 90, con Juan Castro y demás. Y Carla, apellido, no me acuerdo. Sí, no me acuerdo. Diego Alonso, sí, actor y también supo ser conductor de ese programa. Bueno, él justamente es quien interpreta a este hombre, es como una especie de hombre mayor que anda con un bastón, que tiene como una vida nocturna también distinta a la vida diurna y que se va a ver acorralado por estos otros jóvenes que vienen a tratar de ganarle la calle, y lo que la película nos va a dar indicios de alguna manera es que este tipo la va a pelear y que puede tenernos una sorpresa, ¿no? Dentro de esta figura de anciano que está en la calle, ¿no? Vulnerable. Me parece que nos va a tener una sorpresa en cuanto a cómo le va a dar batalla a estos hombres que vienen como con una violencia muy fuerte a ganar ese territorio. También aparece como en su vida de alguna manera y en su camino, aparece el personaje de Mercedes, que es interpretado por Catalina Arrillaga, y es una chica que básicamente de forma fortuita se le cruza en el camino. Es una chica que quiere como irse de su casa y en la calle también encuentra como un lugar, aunque básicamente lo va a intentar encontrar con él, ese lugar. Ella medio que es expulsada hacia la calle y ahí se va a encontrar con Togo, que la va a tratar de ayudar, por lo menos a tener dónde dormir, a ganarse unos pesos. Sí, como una especie de los sucesión códigos. también de los códigos y del trabajo. El otro día, por ejemplo, con Javier Lucy estamos, seguro está escuchando, le mando un abrazo grande, estamos co-conduciendo Cinefilia. El otro día Javi tuvo la oportunidad de entrevistarlo a Caetano y de alguna manera
Israel Adrián Caetano se posiciona como uno de los grandes realizadores de lo que tiene que ver con el foco marginal. Muchas veces tiene el ojo puesto en historias muy, muy por el borde de la sociedad y demás. Y algo que mencionaba justamente Caetano, se crió en la calle, entonces tiene esa sensibilidad. Y otra cosa que tenía que ver con esta película era también algo que mencionó Javier y me resultó muy interesante en la entrevista, que la diferencia, además, más allá de que la cercanía con el Uruguay, nosotros somos muy parecidos en un montón de cosas, cultural, socialmente, políticamente también, en historia, pero había una gran diferencia que tenía que ver cómo este concepto de cuidacoches estaba visto de una forma en Uruguay, a diferencia de lo que nosotros de este lado del charco vemos como el trapito, justamente como hasta posicionándolos en distintos lugares, como héroes y villanos según donde lo miremos. Y me pareció súper interesante este cambio justamente de óptica. Laburantes o delincuentes. De hecho, también hay otra cosa en la película, que es que hay unos personajes que dicen: bueno, nosotros nos vamos a quedar acá en la calle a fumar un porro y después y si necesitas algo de cine o si no sé qué. Y ese mismo diálogo tiene un sentido en Uruguay que es distinto al sentido que puede tener una ficción local, porque la regulación es totalmente opuesta en un lado del charco y en otro, ¿no? Pero hay algo que me parece interesante, que es que Caetano algo un poco que dice que es: yo no hago historias sobre la marginalidad, sino que hago historias sobre personajes, ¿no? Y La Calle, algo que también dijo en esta entrevista que hizo con Javier Lucy, que a mí me gustó mucho y la escuché y traje algunas frasecitas que dijo Caetano en esa entrevista, que cuando las preguntas son buenas, los directores dicen cosas interesantes. Sí, siempre ¿viste? recomendamos a Vicky Duclos y Boet cuando entrevista. Y a Javier Lucy también, ¿no? Yo estaba hablando de Javier, pero bueno. Guiño. Que dice algo muy interesante, de que La Calle es un lugar de pertenencia, muchas veces más que la propia casa, y desde ese lugar también habla, ¿no? Como desde ese lugar cuenta historias, y me parecía interesante que él decía que La Calle es un lugar en donde se encuentra la verdad de las cosas. Como la verdad palpable de las cosas está en la calle, y vos en tu casa recibís las historias de lo que sucede en la calle a través de un televisor, a través de internet, a través de redes sociales y demás, que cuando vos estás en la calle encontrás las historias de primera mano. Y eso también me parece que habla mucho de su cine y su audiovisual entero, te diría, ¿no? Como de ir a caminar y encontrar las historias que la calle da. Y otra cosa que es, porque es cierto que es algo como que se pregunta eso de, bueno, el tipo de historias que haces o el tipo de cine que haces, el cine de la calle, el cine marginal y demás. Y me causó gracia algo que dijo, que es: tenemos como ídolo a Maradona y nos seguimos preguntando por qué contamos estas historias, ¿no? Como si fuese una contradicción, como, bueno, ¿y por qué contás estas historias? Y porque nos interesa, porque son las historias que nos llegan. Sí, esos básicamente. ídolos o personajes Tenemos ídolos populares que tienen las historias, que son las mismas historias que yo estoy contando en mis películas. ¿No te suena? Tipo, ¿no te parece que hay una relación ahí? Entonces, bueno, me parece que es súper interesante lo que él tiene para contar. Esta película, para mí, tiene como una puja tácita entre el cine de Caetano y el cine de Netflix. Me parece que por lo menos yo veo algo ahí como contrapuesto entre la puesta de cámara que puede tener Caetano y la puesta de cámara que necesita Netflix. Pero no como complementario, sino como una puja No, de... yo lo veo como una disputa. Claro, sí, sí, Una coincido. disputa por la estética. Y digo, me parece que ahí hay algo que está bueno como repensar. En esa misma entrevista que hizo con Javier Lucy, él hablaba del cine como negocio y cada vez más el cine como negocio, y dijo algo que me parece muy interesante, que es que antes el negocio era el contenido, es decir, antes hacer una película con mucho contenido, que fuera muy inteligente y demás, eso era el verdadero negocio del cine, y hoy el negocio del cine va por otro lado, ¿no? El contenido ya no es tanto el negocio al día de hoy. Y eso me parece que, si bien en todo hay una búsqueda de entablar como lazos entre el género, más como se la clasificó en algunas notas que estuve leyendo como un western urbano uruguayo, además que siempre la palabra uruguayo tiene como una cadencia extra. Sí, bueno, hay algo que menciona en la misma entrevista, que él habla, dice: yo en un momento en chiste tiré la de inventar el género del western urbano y me clasificaron ahí, a partir de eso hago eso. Claro. Y es muy gracioso. Vos sabés que
no sé si tanto en género, pero sí yo la hermané mucho con una película, obviamente dentro de la industria de Hollywood, por ahí a veces mucho más accesible para el común del consumidor y consumidora, que yo vi como una especie de Gran Torino en este sentido. Pensé exactamente lo mismo. Sí, con este personaje, con este camino, con esta herencia que vas dejando, y no necesariamente tiene que ser un lazo sanguíneo, más allá que lo sanguíneo está implícito justamente por la historia personal que tengas con este nuevo vínculo que formes, con el personaje, con el rudo, con ese antihéroe, ese hombre que está destinado... Viejo mala onda, pero estás destinado a cambiar una realidad, estás destinado a cambiarle la vida a alguien, y eso te convierte en un héroe de alguna forma. Sí, y hay algo que para mí, eso ya no, por ahí no tiene que ver con el Gran Torino, pero sí veo algo de eso, lo veo, lo pensé cuando veía la película también. Pero sí algo que le sumaría a eso es como una dimensión más mítica, ¿no? Como que este personaje tiene unas características muy particulares, y también como que toda su actividad nocturna tiene algo del rito y del personaje más mítico. Y si bien no aparece lo fantástico en la película, sí me parece que hay una construcción de mito dentro de la figura de este hombre, ¿no? Como mito y leyenda también, sí. ¿No? Como no es cualquiera el que está transitando esa calle. Parece ¿viste que hay un montón de películas en donde... Bueno, no la voy a hermanar con esta otra película porque en realidad no creo que haya un punto de comparación, pero sí esta situación, ¿no? Como en Dios se lo pague, este homeless que le habla a la protagonista... y después era como un personaje totalmente distinto, ¿no? Era como un tipo más angelado y demás. Y acá hay algo de eso también, ¿no? Como el tipo que duerme en la calle, que usa un bastoncito y que parece que no se puede mover y que está vulnerable, pero que está escondiendo una personalidad heroica adentro y casi mágica, porque él hace algo que es extraordinario. Bueno, justamente a raíz de lo que mencionás, me parece que puede ser, a ver, y ahora refutame o no, pero puede ser como un Magic Negro. Porque de hecho Diego Alonso tiene esa piel curtida, ese es un negro uruguayo, digo, puede ser hasta como un Magic Negro justamente para la historia de alguien, y me parece que ocupa un poco ese rol de abrirte un mundo, de darte la posta de ese futuro que hereda este personaje por ahí de Mercedes. Sí, yo ese término nunca lo había interpretado de forma positiva, sino más bien históricamente como... no. Claro, históricamente lo veo como algo más... peyorativo, sí, pero entiendo a lo que vas, como resignificar ese concepto. El término peyorativo lo inventó Disney del Magic Negro, así que yo no me voy a hacer cargo de eso. No, por supuesto, yo entiendo a lo que vas. Digo, yo ese término lo entiendo como algo peyorativo o como algo como... no sé, es como raro, pero sí entiendo lo que estás diciendo porque es ineludible que Diego Alonso tiene como... unas características físicas que son muy importantes para poner en pantalla, digo, me parece que desde ese lugar es interesante, teniendo en cuenta la historia del cine blanco, ¿no? Entonces me parece que está bueno pensarlo desde algún lado o analizarlo desde algún lado. Pero bueno, también igual es hacerse un poco cargo de que nosotros en Sudamérica, en Latinoamérica, no somos blancos, digo, como entonces es como, bueno... pero bueno, desde otro lugar, otra cosa que podría decir un poco de la película es que igualmente me parece que en esta tensión que decía que había entre esta disputa de estéticas desde mi punto de vista, ojo, quizás esta es una interpretación pura de lo que yo vi en la película, me parece que está esa disputa y me parece que hay como por momentos le gana terreno la narración Netflix a la narración Caetano. Siento esto en un poco la previsibilidad de algunos momentos, en los personajes, ¿no? Como en ciertas actuaciones, en ciertos diálogos, ciertas puestas de cámara, inclusive que son como muy explicativas de lo que está sucediendo. Sí, no, es como el toque Netflix de que no queden dudas de qué es lo que está pasando. Exactamente, es que es como esa cosa de seguir buscándole la forma de subrayar más y más y más aquello que estamos viendo, que me parece que puede ser como tornar la película un poquito aburrida por momentos, pero lo cierto es que me pasa algo que es, no me encantó, pero por ahí si la discutimos un rato
y escucho una entrevista como la de Javier Lucy y lo escucho a él hablando de esta película y demás, le empiezo como a dar más valor. Y si leo alguna crítica de alguien que le encontró muchas cosas valiosas, le empiezo a poner más valor sobre la película. Entonces, si bien yo creo que las películas deberían hablar por sí solas, Sí. me parece que puede llegar a ser un buen ejercicio para disfrutarla un poco más, amoldarse un poco, empaparse un poco, de cierto material extra. Sí, para cerrar y sumarle a lo que acaba de mencionar Vicky, que concuerdo, por cierto, es que me parece que en esa pulseada termina ganando Netflix para que pierda la película, por así decirlo. Sí, yo creo que sí, creo que si uno ve las películas originales de Netflix, las que está haciendo en Sudamérica, hay una tendencia, ¿no? Y en ese sentido me parece que es donde se empieza a borronear la mirada autoral. Hay una expresión muy interesante que es encuadre y dirección de Israel Adrián Caetano, y me parece como algo a analizar y a debatir y a preguntarnos, porque sin embargo yo siento que igual un poquito se va borroneando lo caetano de esta película, ¿no? Digo, la forma de los diálogos, la forma de las actuaciones de los personajes, cómo transita la calle, inclusive me parece que está lavándose un poquito, yo le voy a elegir echar la culpa a Netflix. Después puede ser que en realidad esta haya sido la voluntad total de Caetano y nos venga a decir, me parece que te equivocaste, pero digo, desde mi punto de vista, siento que él le va ganando terreno a lo autoral esta plataforma, y siento que fue un poco lo que sucedió con los productos anteriores que hizo en conjunto con él. Muy también. bien. Yo vi que adhiero 100% con todo lo que dijiste. Me preocupa, ¿Viste? me preocupa. ¿Viste? Qué loco. No me gusta esta situación. Bueno. Así que mejor vamos a cerrar Vamos este a cerrar, momento. vamos a cerrar. Si pudiera ponerle un 2,5, yo le pondría un 2,5. Yo me voy a hacer cargo. Para mí 2 estrellas. Pero como no me dejan, acá me imponen las estrellitas y encima me ¿Pero imponen cuántas veces se va a hablar la esto? totalidad de la Creo que estrella. una vez al mes quiere replantear las cosas. Yo siempre quiero cambiar las reglas de este juego que me parece No se puede. Un juego perverso. No se puede. injusto. No Un se- juego, unas reglas dirigidas a propósito de los emojis que tenemos. Si existiera un emoji de media estrella, ¿Qué le querés? 2 estrellas y una berenjena y 2 mates. No, 2 estrellas, listo. No hay bueno, media estrella. voy a, listo, 2 voy a estrellas. redondear hacia Y abajo. le estoy diciendo 2, 2, 2. ¿Viste? Podría decir 3, pero no. No, voy a redondear hacia abajo, hacia las 2. Pero bueno, con todos estos detallecitos que me parece que pueden hacerla interesante. Igual es un 2 estrellas que no es floja. Son 2 sólidas. Por eso hay que cambiarle las reglas del juego. No va a pasar. Así que nosotros, luego de hablar de Togo, película uruguaya, la primera película uruguaya de Netflix que comentó en estas historias oficiales Vicky Duclos y Wet, lo que vamos a escuchar es una canción. Y ¿sí? si hablamos de justamente del género de estos personajes, de esta a veces marginalidad, a veces personajes urbanos, como bien dice el film, vamos a escuchar justamente Cartonero. Cartonero, canción de Ataque 77, ¿sí? Antes de hacer Jaurí, antes de irse por las ramas con otras cosas. Bueno, Ataque 77 tenía a Ciro Pertusi, también en el teclado juninense, porque no dije juninense, Martín Bossi en el teclado. Así que vamos a escuchar Cartonero para comenzar este descansito breve, porque ahora sigue muchísimo más hielo y más películas y series para hablar.